Traemos hoy a Vidas Ejemplares dos personajes de excepción. Son dos artistas vascos, pero mundialmente conocidos, internacionalmente conocidos, Jorge Oteiza y Eduardo Chillida. Con motivo de una exposición, que es La Excusa, que organiza el Museo de San Telmo, titulada El Abrazo, y luego explicaremos el porqué de este título, pues se va a ver sobre todo primera obra suya. Creo que es muy interesante todo lo que vais a escuchar y además bastante sorprendente. Tanto Álvaro como yo conocimos mucho, muy personalmente, muy cercana, de una manera muy cercana a Jorge Oteiza. Él conoció a Chillida, yo no lo conocí. Pero bueno, vamos a ejercer incluso un poco de poli bueno y poli malo, pero no de una manera impostada o para captar vuestra atención, no, de una manera sincera y auténtica. Yo creo, voy a dejarle a Álvaro como poli bueno que diga las cosas mejores, porque todas no serían demasiado buenas. Álvaro, ¿qué tal? Pues aquí de poli bueno, como tú has dicho, de poli bueno. Sí, y que lo de la exposición es una buena excusa, ¿no? Es un buen pretexto, sí, Buen porque pretexto, realmente nos recuerda cómo hemos olvidado la impronta no solamente de Oteiza y Chillida, sino de toda una escuela estética vasca que merecía un museo y que en lugar de eso tenemos un Guggenheim, que es el triunfo, digamos, de la línea defendida por Chillida, con todos los respetos, ¿no? Porque hoy en día en el mundo globalizado es la que se impone y la que manda, ¿no? Pero Oteiza toda su vida luchó porque realmente hubiera un reconocimiento para esa impronta de creadores muy singulares que encabezaban ellos dos realmente de una manera excepcional, porque los dos son realmente geniales. Quizá Oteiza más porque trascendía la vertiente estética con una vertiente intelectual muy poderosa, o sea, realmente era un pensador, un dinamizador, una persona, un inconformista que no se vendió jamás a nadie, ni siquiera a las galerías de arte, y eso le hacía... Una rebeldía, ¿no? Sí, le hacía entrar en una dimensión realmente mítica en la que vivía él, ¿no? Es que yo creo que es muy importante esa rebeldía, ese inconformismo, que es muy auténtico del artista, o sea, es inherente al artista, debería decir, ¿no? Pero es que además, como decía en el comienzo, es una manera de concebir el arte. Chillida mucho más mercantilista y Jorge nunca se prestó a plegarse a las galerías de arte, por ejemplo. Ya, pero también esa es una visión muy romántica, ¿no? Porque grandes artistas, pues yo recuerdo cómo Chillida me hablaba de Van der Weyden, el pintor flamenco y tal, ¿no? Y él estaba ensimismado con los pliegues en las vestiduras que pintaba Van der Weyden, que eran auténticos laberintos, ¿no? Y realmente la generación de Van der Weyden, y hasta el siglo XIX prácticamente, el artista no es un revolucionario, el artista es un artista. Y hay artistas descomunales que jamás se rebelaron contra nada y eso no les quita la medida y la magnitud de su arte. Bueno, no, pero es que efectivamente, como tú dirías, hay una manera de comprender los tiempos, y el tiempo del arte o del artista de esa época era la rebeldía y era... No necesariamente. Yo creo que sí. No, cualquier tiempo puede ser rebelde o puede ser, digamos, conformista, puede ser un místico. Frangélico fue un místico pero de la pintura. Eran pintores de corte la mayoría de ellos. Bueno, pero estamos hablando de arte, pero el hecho de que tú seas un pintor de corte como lo fue Velázquez y fue bastante inconformista, o como tantos otros, pero o como se plegaban a todos los caprichos. Sí, bueno, ¿no? hasta cierto punto había una gradación entre unos y otros infinita. O sea, la rebelión no justifica la obra, la obra se justifica por sí misma, para entendernos. Lo que ocurre es que Oteiza, además de ser un gran rebelde, era un artista mayúsculo, ¿no? Sin duda, un pensamiento único, como genuino. Tú decías, pensamiento salvaje. Pensamiento genuino total, ¿no? O sea, él empieza pues buscando una estética objetiva, o sea, empieza como muy artista, gana el Gran Premio de Sao Paulo, con casi con una estética cercana a la Bauhaus, entra en el constructivismo, pasa del formalismo al informalismo, etc. Entonces también es un gran académico en ese sentido. Lo que pasa es que andando los años y en muy poco tiempo, él rompe ya su propósito experimental en el 57 y empieza a hacer un activismo, digamos, humano, vital, hasta mítico, que le singulariza mucho más que Chillida, ¿no? No sé, yo por decirlo como persona, no como artista. De una manera quizás más coloquial, yo creo que no solamente era un gran teórico, tenía un argumento, tenía, vamos a decir que un background o una base filosófica, un pensamiento metafísico, que en Chillida yo nunca he visto. Claro, pero eso no les autoriza a Chillida. O sea, yo insisto que puede ser un místico silencioso y ser un genio, o sea, no hay ningún problema, no hay contradicción. Y de hecho yo recuerdo una conversación con Santiago Amón, el padre de Rubén Amón, que la gente igual lo conocerá más. El Santiago Amón, ¿no? Era el gran teórico de arte de hasta los años 80, 90,
Yo era un chaval entonces, le entrevisté aquí en San Sebastián y me dijo una frase clarividente, ¿eh? Me decía, Oteiza es el pensamiento, Chillida son las manos. Claro, Me decía, bueno. y es verdad, bueno, es un poco simplificador, pero sí, Sí, es no, verdad. pero porque sí, Oteiza no, se está quedaba en bien. el concepto y hacía unas obras Está bien. salvajes, desnudas, cortadas, digamos, ¿no? Sí. Y son sublimes, y Chillida tenía ese toque casi florentino, se podría decir, de hacer del refinamiento en la belleza, del pliegue de Van der Weyden, ¿no? Bueno. Y aun siendo antitéticos ellos, nos legaron cada uno en su estilo obras monumentales. De acuerdo, yo no comparto esa opinión, tengo una visión... Tampoco tienes que ponerte No me pongo mal, no. Ya. Tengo una visión, vamos a decir que quizás reduccionista de Chillida. Sí. Quizás no creo en su metafísica. Y creo que para ser un artista auténtico hace falta metafísica. Pero, un momentito, quiero que expliques el título, el abrazo. Yo sé muy bien por qué, tú también lo sabes. Yo viví, tú también viviste, pero yo quizás más en días como muy cercanos a Jorge y tal, ese abrazo que se estuvo pergeñando de una manera política, absolutamente, porque era una necesidad, casi pensaban que el País Vasco necesitaba a aquellos, porque estuvieron enfadados, no se hablaron durante muchos años, ¿no, Álvaro? Sí, hubo una ruptura de relaciones a raíz de imputaciones de Oteiza sobre la hora de Chillida, que bueno, no viene a cuento evaluar, porque también todo es muy subjetivo, pero sí que es verdad que al País Vasco, un País Vasco desgarrado entonces y fracturado en muchos frentes, le venía bien el abrazo de dos referentes. A mí me parece una simpleza, pero entiendo que en el lugar común que nos ocupa, pues a nadie le amarga un dulce, ¿no? Y se forzó un poco ese abrazo, se llevó a cabo y una vez consumado el abrazo, cada uno a su casa, para entenderlo. Un abrazo, ¿no? Pero yo creo que el abrazo de todas formas está en su propia obra, o sea, no hacía falta el abrazo físico, porque realmente ves una continuidad en uno y en otro, y ves que realmente el legado de los dos no ha tenido sucesión, bueno, ha habido otros como ellos. Yo no lo llamaría continuidad, para empezar, y luego también porque fui testigo en muchas tardes en su casa de Zarauz de que él no deseaba ese abrazo, no deseaba, y era un hombre muy mayor, efectivamente, que mucho más proclive quizás a dejarse plegar por ese deseo que el propio Chillida. El propio abrazo que hay en un árbol en Chillibalecu, los dos, se ve además que no es auténtico, y a mí todo eso, que estoy aquí en redes porque puedo decir un poco más de lo que me gustaría decir, pues yo no tolero, no aguanto esa forma de vivir, ni el arte ni la vida en general, ¿no? Probablemente ninguno de los dos lo deseaba, ¿eh? Ninguno de los dos, probablemente. Como dice el aforismo, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? O sea, a nadie le viene mal ese tipo de gestos, ¿no? Que se queden en gestos y no vaya más allá, y vivamos en un mundo de gestos. A mí, sin embargo, me parece mucho más relevante hablar de la obra de Oteiza y de su indagación estética, ¿no? A mí, por ejemplo, que también le conocimos pronto los dos, ¿no? Y a mí me deslumbraba, ¿no? Cuando hablaba y cuando explicaba, ¿no? Su teoría de la desocupación espacial, su visión del hueco y del vacío, o sea, porque realmente lo estaba viviendo, ¿no? Y entroncaba con un mundo mítico, con un mundo prácticamente preindoeuropeo, ¿no? Él se remontaba hasta los orígenes del euskera, era capaz de enlazarlo con el viaje de Jasón y los argonautas, y ahí te saltaba a lo último en vanguardias estéticas. Era realmente un personaje sin igual. Bueno, tú preparaste una cátedra para la Universidad de Navarra, ¿no? Jorge Oteiza, ¿no? Que le fascinó a él. Pero luego, hombre, como todas estas personas mayores que no tienen herederos directos, pues están un poco muy manejados, ¿no? Bueno, hubo un intento por conseguir que la Fundación Oteiza se quedara en San Sebastián. Y realmente hubo una conjunción de voluntades potente, que estaba por medio de Ernst Lluch, que era también un gran admirador de Oteiza, pero al final el propio Oteiza la malogró, hay que decirlo. Oteiza también era muy autodestructivo, ¿no? Y ya realmente con los planos para hacer esa fundación en San Sebastián, con mediación de Don Elorza, etcétera, la fundación se fue a Navarra, punto, ¿no? Porque él tenía esa rebelión contra el País Vasco, y contra las cúpulas políticas del País Vasco, y contra la política cultural del País Vasco, y yo siempre le decía, ¿acaso la Navarra es mejor? Pero él simplemente por desavenencia pues se autodestruyó en ese sentido. Un artista también maltratado, ¿no? Yo creo que sí, él se sentía autodestructivo, pero también maltratado, incomprendido. Al final ya de su vida del todo no, pero yo pienso que sí. Yo soy una gran defensora de Oteiza, de su pensamiento salvaje, que tú le pusiste ese título, pero verdaderamente, pero para mí Chillida es un personaje, un artista mucho menor que Oteiza. O sea, creo que efectivamente el maestro es Oteiza,
Y Chillida pues es un alumno, un discípulo aventajado y muy listo para crearse toda su historia de Bueno, Chillida, hay un momento, te creas, un momento que Chillida desarrolla ya su propia trayectoria muy singularizada, ya no depende de Oteiza, ya está en otro camino, entronca con el arte, digamos, con las tendencias más internacionales de arte. Y con las galerías de arte. Y bueno, claro, él conecta ya, así como Oteiza participa en Sao Paulo y es el gran premio de allí, Oteiza hay un momento en que ya entra en la MAEX, de la gran galería MAEX, y a partir de ahí tenemos ya al gran Chillida que se universaliza, digamos, con obras magníficas, Yo, pese a mi devoción oteiciana, no le resto un milímetro de grandeza a Chillida. O sea, porque vas de poli bueno, porque no, eres el poli bueno. Valoro, porque tú lo valoras, ya lo sé, yo no. Quiero que quede constancia de que yo no. Pero bueno, estábamos hablando de los dos y queríamos hablar del abrazo, que lo hemos explicado, aunque sea someramente, pero creo que es suficiente, ¿no? Ha quedado muy claro que tú valoras a los dos y yo valoro especialmente a Jorge Oteiza, a quien conocimos los dos muy de cerca. Yo también me quedo más con Jorge Oteiza, porque además fuimos buenos amigos suyos. Y Oteiza, muy cercanos a él. Pero es que además, como te estaba diciendo, Oteiza incorporaba a su estética libros como el Bosque Tandem. Y su poesía. Claro, su poesía, como Ejercicios espirituales en un túnel, ¿no? Que son libros únicos. Son libros que te voy a contar. Él hablaba del hombre de acción. Del hombre de acción. Y del gran conspirador, etcétera, etcétera. Y claro, tenía detrás tal poso de lecturas, porque el hombre de acción tiene dos vertientes, el barogiano y el ignaciano. Por una parte, el agnóstico rebelde, y por otra, el místico, San Ignacio, que lo había leído por activa y por pasiva. Y esto nos llevaría a hablar de todo modo, esa novela de Sciascia, en la que hay una parodia de los ejercicios espirituales, tal, pero esto lo vertía él como una especie de detonante cultural sobre la realidad cultural del País Vasco, y no se ha vuelto a escribir en ese nivel, y no se ha vuelto a hacer reflexionar en ese nivel, y esa es para mí es el enorme plus de diferenciación entre Oteiza y Chillida, porque uno se contentó con hacer su estética exquisita, refinada, magnífica, de cara a la galería. Tenía todo el derecho. Tenía todo el derecho, que no se lo niego, por supuesto. Jorge por supuesto que no se lo niego, claro que un huracán permanente en nuestra vida social. Mira, hace poco con Jorge Aranguren, este poeta, quien también conoces tú mucho, me decía que para él Oteiza es el mejor poeta vasco que ha existido nunca. Es ese libro de ejercicios espirituales en un túnel, o sea, hay que leerlo un montón de veces para comprender hasta qué punto es extraordinario. Y es tan original, además, sin duda. Llegas a Androcanto y Sigo y también, los poemarios, existe un Dios al noroeste, etcétera, también, etcétera. Los poemarios, los libros de pensamiento, digamos, sí. Quizá para mí están por encima de su poesía, que también me gusta mucho. Sí, a mí su Pero poesía. yo creo que, así como la poesía, pues vas a encontrar poetas cercanos de un nivel comparable, en cuanto a pensamiento estético, político, humano, filosófico, etcétera, en lo que va de siglo no tenemos nada parecido a lo que hizo Oteiza. Su visión del frontón, o sea, como caja metafísica. Es que ahí me vienen visiones, o sea, ¿de dónde sale esto? Cuando me decía a mí, me contaba la diferencia entre formalismo e informalismo. Me contaba, mira las barcas en un puerto, las barcas. El formalismo es el marinero que las ordena, las ata para que queden en una posición. El informalismo es dejar que el viento y el mar las coloquen. Y ese es el estilo del vasco, decía. Que puede que sea ficción, pero había una reflexión poética de una belleza y de una creatividad incomparables. Cuanto más falta o recuerdas cosas, más le conoces, más le reconoces y le valoras, por supuesto. Bueno, lo hemos dejado así un poco como a trompicones, pero es que habría tanto que decir. Bueno, habría para hacer horas y horas. Sí, sin duda. Y el abrazo, pues contar nuestros viajes con él a Madrid, con Jorge, ¿te acuerdas? El abrazo es una aproximación simplemente a un gran hombre. Bueno, en este caso son dos, para mí es uno, pero en este caso hablamos de dos, ¿no? Y nada más, os esperamos aquí en la próxima entrega. ¿De acuerdo? Venga, chao.